Cristo vive, verdaderamente vive. Aquel que vivió íntegramente y hasta el final en comunión y obediencia con Dios, cumpliendo su voluntad hasta el extremo de perder la vida en ello, fue rescatado por Dios de la muerte y ahora vive en medio de su pueblo para darnos vida y vida en abundancia. En este domingo de la Pascua celebramos la gran victoria de Dios sobre el poder del pecado y de la muerte. Y lo hacemos, sí, en un tiempo muy difícil, pero también para renovar nuestra esperanza y compromiso en favor de un mundo más humano, más ecológico. Celebramos este culto en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Confiando que nuestra ayuda y fortaleza viene de Dios, Creador del cielo y de la tierra. Dice el salmista: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Diga la casa de Israel, es eterno su amor. El Señor es mi fortaleza y protección. Él fue mi Salvador. Se oyen voces de júbilo y de victoria en la tienda de los vencedores. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace proezas. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó la muerte. Ábranme las puertas del triunfo. Entraré para dar gracias al Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchas. Fuiste mi salvación. La piedra que rechazaron los albañiles es ahora la piedra angular. El Señor es quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Este es el día en que el Señor ha actuado. Vamos a festejarlo y celebrarlo. Vengan y adoremos al Señor. Los invito y las invito a que confesemos ante Dios los pecados del mundo y los nuestros también, rogando al Señor que tenga misericordia de nosotros. Oremos. Señor, hoy celebramos tu victoria sobre el poder del pecado y de la muerte. Pero te confesamos que lo hacemos inmersos en grandes dudas, confusiones e incertidumbre. La maldad de este mundo y la dureza de muchos corazones, las desigualdades sociales, las muertes tempranas e injustas, la violencia instalada en cada vez más ámbitos y contra cada vez más personas, las crecientes dificultades que padecen millones de personas para acceder a los bienes más elementales que garanticen dignidad, el maltrato y explotación a la naturaleza que tú creaste, son, Señor,
alguna de las presencias de muerte que nos envuelven y se convierten en obstáculos que impiden experimentar la esperanza que nace a partir de la Pascua de la Resurrección. ¿Cuántos viven y vivimos, Señor, signados por el dolor, la incertidumbre y la falta de esperanza? Ese no es tu propósito, Señor. Ese no es tu proyecto de vida. Por eso te pedimos que tengas misericordia de tu pueblo y de cada uno de tus hijos e hijas. No te detengas en nuestros pecados, debilidades y dudas, sino que concédenos en esta Pascua de Resurrección y cada día la gracia de la fe. Llámanos, Señor, llámanos desde las penumbras del pecado y de la muerte y condúcenos a la vida, esa que comienza aquí y continúa en la eternidad. Señor, escucha nuestro ruego y ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Escuchemos la palabra del Señor anunciándonos su misericordia. Consulté al Señor y me respondió, librándome de todos mis temores. Mírenlo y quedarán radiantes, sus rostros no se sonrojarán. Este pobre clamó y el Señor lo escuchó, librándolo de todas sus angustias. Gloria a Dios en las alturas. Gloria, gloria, gloria en las alturas a Dios. Gloria, gloria, gloria en las alturas a Dios. Y en la tierra paz para aquellos que aman al Señor. Y en la tierra paz para aquellos que aman al Señor. Aleluya, Señor. Tú vives en medio nuestro y de la historia. Ya no tenemos que vivir y morir lejos tuyo. Tú estás siempre a nuestro lado. Gracias porque tu presencia viva en tu pueblo nos da esperanza en medio de las muchas preocupaciones, dificultades y padecimientos que experimentamos cada día. Te pedimos que tu palabra nos ayude a descubrirte como el Dios viviente entre nosotros y nosotras. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive junto a ti en la unidad del Espíritu Santo y por toda la eternidad. Amén. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del Evangelio que les he predicado. Este es el Evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este Evangelio se salvarán, si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefás y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy un niño nacido normalmente, pues yo soy el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios.
pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo me ha resultado en vano, no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios quien en su bondad me ha ayudado. Lo importante es que tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado y esto es lo que ustedes han creído. Los invito y las invito a confesar nuestra fe en este domingo de Pascua con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Hoy celebramos con gozo al Dios Todopoderoso, al Creador de la tierra y dador de todo bien, al que vino hasta nosotros y murió en una cruz, que ha vencido a las tinieblas y a la muerte destruyó. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, ven a nuestro corazón. Hoy celebramos festivos al Dios de la salvación, que da vida y esperanza y se goza en el perdón. Con palmas y con panderos entonamos la canción, celebrando al Dios viviente, danza nuestro corazón. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, ven a nuestro corazón. Hoy acudimos, hermanos, a esta fiesta del amor. Hemos sido convocados por el Padre Celestial. Hoy celebramos unidos este día del Señor. Estrechándonos las manos, somos hijos del Señor. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, ven a nuestro corazón. Estimados hermanos, estimadas hermanas, gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Cristo vive, verdaderamente vive. El Señor ha resucitado. De eso nos dan testimonio las Sagradas Escrituras. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, los versos 1 al 18, el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro.
Observó las sábanas en el suelo y el sudario que había envuelto la cabeza enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a su casa. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. Le dicen: mujer, ¿por qué lloras? María responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuni, que significa maestro. Le dice Jesús: déjame, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos que subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena se fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. En las primeras horas del domingo, aún en oscuridad, María Magdalena, y es de suponer que con ella otras mujeres, se dirigen hasta el sepulcro de Jesús. Van a cumplir con una costumbre para de echar perfume sobre el cuerpo de Jesús, un gesto muy propio de la época para honrar la memoria de quienes partieron, y también una manera de ir elaborando el duelo, de ir acostumbrándose a la idea de la muerte del ser querido. Sin embargo, cuando van llegando al lugar, aparece una primera sorpresa. La pesada piedra que tapaba el sepulcro estaba corrida y el sepulcro abierto. Abrumada o abrumadas por tal situación, salen corriendo en busca de los discípulos, en este caso de Pedro y de otro que el Evangelio no nos da el nombre, pero dice que era muy amigo de Jesús. Y le transmiten, María Magdalena, junto quizás a las otras mujeres, aquello que ellas creían que había sucedido. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Notemos, hermanos y hermanas, que en este primer anuncio de María Magdalena, este primer anuncio está marcado aún por el clima de dolor, tristeza, decepción y quizás hasta de bronca por la muerte de Jesús en la cruz. Porque cuando ven la piedra, esa piedra que estaba corrida y el sepulcro abierto, no piensan en la resurrección, sino más bien piensan que es la señal del desenlace, del peor de los desenlaces. Se llevaron el cuerpo de Jesús. Y es que cuando estamos dominados por la decepción y por la tristeza, difícilmente podamos ver algo bueno. Eso le sucedió quizás a María. La decepción, la tristeza y el miedo le impidieron interpretar la piedra corrida y el sepulcro abierto como señal de resurrección, y por eso pensaron en lo peor, en que se habían robado el cuerpo.
Ellas ven entonces la piedra corrida y se desesperan. Salen corriendo a avisar a los otros discípulos, quienes a su vez también corren hacia el sepulcro. El orden en el que llegan cada uno de ellos y en el que entran al sepulcro parece evidenciar algún grado de tensión dentro de la comunidad cristiana a la que va dirigida el Evangelio de Juan respecto del lugar que ocupaba cada uno de estos discípulos, pero en eso no nos vamos a meter, porque lo más significativo, lo más importante del relato es que el discípulo amigo de Jesús, al ver las sábanas en el suelo y el sudario enrollado, vio y creyó. El cadáver, ese elemento tangible e inexorable que daba cuenta de la muerte de Jesús, ya no estaba. Pero esa ausencia que podría haber provocado una enorme incertidumbre, lejos de generarle temor, esa ausencia hizo nacer la fe y le permitió aceptar aquello que hasta entonces no habían podido recibir: el anuncio y la promesa de la resurrección. Pudieron aceptar aquella palabra que anunciaba que Jesús tenía que resucitar. Es decir, ya no podían ver el cuerpo, pero pudieron sí ver la resurrección. Danos, Señor, esa fe. Esa fe que nos permita aceptar y recibir la Pascua de Resurrección, especialmente en medio de las enormes carencias y faltantes que también tenemos hoy. Porque estamos inmersos en situaciones y en hechos de extrema crueldad y dolor, justamente por falta de amor y de compromiso en favor de la vida humana y de toda la creación. La pandemia, con sus secuelas de muerte, enfermedad y derrumbe económico, el aumento de las desigualdades, la desigual e injusta distribución de las vacunas y de los recursos necesarios para el tratamiento, la falta de respiradores, la falta de pan en muchas mesas, de trabajo para poder ganarlo, el aumento exponencial de la violencia social, familiar, política e institucional, las expresiones de odio y de resentimiento, la inseguridad, la corrupción, la mezquindad de quienes no quieren ayudar aunque tengan mucho. Todas estas situaciones y muchas otras más a nivel personal y familiar que seguramente cada uno de ustedes conoce perfectamente. Cada quien conoce cuáles son las carencias, dolores que duelen, agotan, que quitan las ganas y que te atemorizan. Frente a todas estas carencias, hermanos y hermanas, necesitamos esa fe que nos permita aceptar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el poder de la victoria de Dios sobre la muerte. Porque estas carencias que acabo de mencionar y en las que ustedes también pensaron, y muchas otras más, tienen el poder suficiente para encerrarnos en tinieblas de muerte, e incluso son capaces de sacar lo peor de cada uno de nosotros y nosotras. Es interesante notar que María Magdalena, cuando estaba abrumada por el dolor, no pudo recibir la buena noticia que venía de parte de esos ángeles. Y además, es interesante, en medio de su dolor, hasta hizo responsable de alguna manera al jardinero por aquella pérdida que ella sentía. Señor, si tú te lo has llevado,
dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Me pregunto, ¿cuántas veces en medio del dolor, la bronca o el temor terminamos responsabilizando a otros y a otras, especialmente cuando son más débiles? Cuando estamos llenos de temor, de dolor, abrumados por las dificultades, es muy fácil que todos esos sentimientos se orienten hacia un lugar en particular. Y desgraciadamente, no falta quienes se ocupan de realizar esa tarea cotidianamente en nuestra sociedad. No falta quienes tomen todos nuestros dolores, resignaciones y broncas para orientar esas frustraciones para el lado de la muerte y dejarnos enredados allí. Por eso, estimados hermanos y estimadas hermanas, queridas comunidades de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, cuánto necesitamos que esa fe en la resurrección nos haga ver la victoria de Dios sobre el poder de la muerte. Porque allí donde está presente esa fe que permite aceptar con alegría la resurrección de Jesús, los lazos de la muerte que nos enredan comienzan a deshacerse y brota una vida nueva que comienza aquí y que continúa en la eternidad. Una vida que no se deja abrumar por las incertidumbres ni por los dolores de este tiempo. Una vida que aún en medio de las cruces que son reconocidas, nos permite seguir confiando en el reino de Dios que viene y comprometernos en favor de un mundo más humano, más ecológico, en el que no falte el pan, ni el techo, ni el trabajo, ni los medicamentos, en los que haya respeto e igualdad, en la que haya justicia en todos los órdenes y en el que nadie se quede afuera. Qué distinto y mejor se vuelve todo cuando habita en nosotros la certeza de la resurrección. Qué distintas pueden ser nuestras opciones personales y también nuestras opciones como iglesias, cuando en lugar de estar dominados por la muerte, somos empujados por la certeza de la resurrección. Que podamos creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, si por alguna razón esa certeza hoy no está presente entre nosotros, si las dificultades de la vida o los lazos de la muerte hoy impiden que podamos creer en esa victoria de Dios, es importante que no olvidemos lo que dice la Escritura. En ella se afirma que el Señor no va a dejarnos enredados allí, que al igual que a María Magdalena, el Señor nos va a llamar por nuestro nombre para que aceptemos con alegría la resurrección. Quizás utilizando caminos conocidos o desconocidos, de la mano de personas amigas o también de la mano de aquellos sobre los que solamente tenemos depositada desconfianza, como le pasó a María Magdalena. No sabemos cómo, pero sí sabemos que el Señor llama a sus hijos y a sus hijas desde las tinieblas de la muerte para darnos vida aquí, una vida que comienza aquí y que se continúa en la eternidad. Que la Pascua de Resurrección, hermanos y hermanas, que anuncia la victoria de Cristo sobre el poder de la muerte, transforme nuestras vidas para siempre y nos impulse a ser instrumentos al servicio de un mundo más compasivo, humano, ecológico, a través de comunidades que sean evangélicas,
diacónicas, proféticas y hospitalarias. Que así sea. Amén. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque Él nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres, y rechazó a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Los invito y las invito a que podamos presentar ante Dios nuestra oración. Amado Dios y Señor nuestro, queremos darte gracias porque has resucitado a tu Hijo dándole la victoria sobre el poder de la muerte y también sobre el poder de aquellos que se sirven de ella para sus planes. La resurrección de tu Hijo nos llena de esperanza para esta vida y más allá de ella también. Porque ahora sabemos que nada podrá detener tu proyecto del reino, porque ahora sabemos que no habremos de morir, sino que seremos transformados para la vida eterna. Te damos gracias y te pedimos que muchas personas más puedan gozar de la esperanza y vida que nace de la resurrección. Especialmente en tiempos como estos, Señor, donde abundan las incertidumbres y fragilidades. Este mundo está padeciendo las consecuencias de una enfermedad pandémica
que se está cobrando muchas vidas, que deja secuelas de enfermedad, que se está cobrando, Señor, también el derrumbe económico, con tremendas consecuencias sociales y humanas. Te rogamos por las víctimas de esta catástrofe. Que podamos entender que la vida no es el fruto del egoísmo, sino de la solidaridad. Tu Señor viviste de esa manera y por eso venciste a la muerte. Que la solidaridad guíe a quienes tienen la enorme responsabilidad de dirigir el destino de las naciones y de este mundo, a fin de que puedan encaminar una más justa distribución de las vacunas y de los demás recursos necesarios para la vida. Te pedimos por las personas que cada día trabajan incansablemente, Señor, en favor de los enfermos, de las enfermas. Te pedimos por quienes aún no pueden también experimentar tu resurrección con alegría y por ello viven presos de sombras de muerte, enredados en el odio, el resentimiento, el hartazgo, la indiferencia. Llámalos de las tinieblas de muerte a la luz de la vida. Te pedimos, Señor, por todas las personas que como nosotros y nosotras hoy necesitan de ti. Y lo hacemos unidos en la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ustedes y les conceda su paz. Amén.